Hola, hoy tengo la bendición de poder compartir contigo los 10 minutos para tu semana. Después de haber escuchado a tantos grandes ministros, tengo la bendición y la honra de poder compartir y es un desafío. Después de tanto potencial de ver los videos anteriores, de verdad que es un desafío, pero estoy seguro que la palabra del Señor nunca vuelve vacía, entonces al compartir esto estoy seguro que Dios te va a hablar y que Dios te va a bendecir y es lo que deseo de todo corazón. Quiero compartirte un pensamiento acerca de la adoración. ¿Y qué es lo que nos muestra la Biblia acerca de la adoración? Si bien la Biblia desde Génesis a Apocalipsis nos da diferentes ejemplos de lo que es la adoración, quiero compartirte algo que Dios ha ministrado a mi corazón personalmente y se encuentra en el libro de Hechos capítulo 16, del verso 16 en adelante. Pablo y Silas, ellos están predicando en diferentes lugares, están llevando el reino de Dios a diferentes lugares, están sanando enfermos, están liberando endemoniados, hasta que de pronto llegan a un lugar y aparece una mujer que empieza a dar voces gritando: hey, ellos son siervos de Dios, ellos son siervos del Dios Altísimo, no para honrar a Pablo y a Silas, sino para exponerlos y dejarlos mal, para que la gente que estaba en ese lugar, que eran religiosos, vieran que ellos supuestamente eran los escogidos. En ese tiempo la iglesia estaba siendo perseguida y se cuestionaba mucho eso. Entonces esta mujer lo hace con ese fin. Era un espíritu que estaba manifestándose para exponer a Pablo y a Silas. Entonces ellos, Pablo, con una actitud muy fuerte que lo caracteriza, llega donde esta mujer y le dice: tu mujer, en el nombre de Jesús, sé libre. Y la libera, saca ese espíritu de adivinación que ella tenía. Entonces eso causó mucho enojo, porque esa mujer era una esclava que servía a sus señores para ganar dinero, hacer mucho dinero con ese espíritu de adivinación que ella tenía y dárselo a sus señores. Entonces ellos se enojaron tanto que tendieron una trampa para encarcelar a Pablo y a Silas, y así ellos evitarse esto, que Pablo, este revuelo que estaba causando Pablo en ese lugar, junto a Sila, llevando el mensaje de Jesús. Entonces los metieron en la cárcel y es algo desde acá de lo que quiero compartir. El verso 23 dice: lo golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban cantando y orando. Estaban orando y cantando himnos a Dios y los demás presos los escuchaban. Imagínate esto, después de haberte golpeado mucho, desde el verso 23 empiezan a decir que lo golpearon severamente. Algunas versiones dicen lo golpearon mucho. Hasta cuando ya no podían más, los golpearon. Imagínate eso. No sé si alguna vez a ti te han golpeado o has recibido algún golpe. Imagínate estar golpeado severamente y después que te metan a la cárcel, y te metan a la cárcel de alta seguridad, a esa celda donde solamente están los peligrosos, los violadores, los asesinos, gente que nadie quiere estar con ellos porque son de un cuidado único para la cárcel, para que no puedan escapar. Entonces el carcelero los puso en el calabozo de más al fondo, el que estaba más alejado, ¿cierto?, de la puerta, quizás para que no se escaparan. Esa era la intención. Pero alrededor de la medianoche, mira esto es muy importante. La medianoche, estudiosos nos dicen que es la hora más oscura de la noche. Literalmente ellos estaban pasándola muy mal, estaban viendo la negra, como se dice, en la noche más oscura, en el momento más difícil. Ellos no hallaron nada mejor que empezar a orar y a cantar himnos a Dios, y los demás presos los escuchaban. En ese momento difícil, Pablo y Silas no levantaron su boca, no levantaron su voz para decir: hey Dios, ¿por qué, si tú nos mandaste a predicar y es todo lo que estamos haciendo, por qué nos está pasando esto? Sino que ellos con su boca comenzaron a orar y a cantar himnos a Dios, a decir: quizás, Señor, no entendemos por qué estamos pasando, pero nuestra boca nunca se va a callar. El Salmo 34, verso 1 dice: alabaré al Señor en todo tiempo, a cada momento pronunciaré sus palabras, pronunciaré alabanzas. Entonces Pablo y Silas entendían esto, que el salmista quizás mucho tiempo atrás lo había escrito. Ellos sabían lo que tenían que hacer, que en momentos de dificultad, en momentos difíciles, nuestra opción no es abandonar, nuestra opción no es rendirse, sino que nuestra opción es levantar nuestra adoración en alto. Cuando Jesús está entrando a Jerusalén,
Algunos iban montados en un burro y la gente empezó a adorarlo. Algunos religiosos fariseos de la época comenzaron a decir, hey, ¿por qué no los reprendes? ¿Por qué no les dices que se callen, que no adoren, si solamente a Dios debemos adorar? Y Jesús da una respuesta maravillosa y dice, si ellos no lo hacen, las piedras lo harán. Y yo me he comprometido durante este tiempo a decir, yo no quiero que una piedra adore en mi lugar cuando yo soy una persona que debo entregar adoración a Dios. Es por eso que me encanta este pasaje de la Biblia. Me desafía un montón, me lleva a pensar mi evangelio y el evangelio que he venido viviendo durante mucho tiempo y mi adoración, a cuestionarme cuál es la verdadera adoración. Y es algo que he entendido durante este tiempo, quizás no a la magnitud completa, pero algo que estoy seguro que Dios te va a hablar a través de esto como me habló a mí. Pablo y Silas estaban predicando y ellos no estaban haciendo nada malo. Ellos estaban llevando el mensaje de Jesús y de pronto por un cagüín, por algo que alguien armó maliciosamente, los metieron en la cárcel. Pero mira lo que pasó en el verso 26, dice, de repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y todos los presos se les cayeron las cadenas. Más adelante sigue hablando de que el escritor de Hechos sigue contando la historia, que cuando vio el carcelero que se habían liberado los presos, tuvo miedo, iba a sacar su espada y se iba a matar porque él pensó que todos los presos se habían escapado, pero Pablo le dice, hey, tranquilo, no ha pasado nada, nadie se ha ido, seguimos todos acá. Y dice que después de eso le hablaron de Jesús, se bautizó y esa persona pudo ser libre. Entonces detrás de cada proceso difícil donde tú y yo levantamos nuestra adoración, hay alguien que va a ser beneficiado. Quizás no vas a ser tú, quizás no va a ser alguien que yo amo, pero va a ser alguien que Dios ama y alguien por el cual Dios te metió en ese proceso. Muchas veces nosotros decimos, ay, no entiendo por qué estoy viviendo esto, cuando realmente estamos siendo colaboradores de Cristo, viviendo procesos, padeciendo por su causa, padeciendo por el evangelio para que otras personas puedan alcanzar el reino de Dios. Estamos siendo puentes para que otros vivan lo que nosotros, quizás a nosotros nos cuesta vivir. Quizás los momentos difíciles que nosotros enfrentamos son para que otras personas no los enfrenten. Me encanta el apóstol Pablo en el libro de Corintios, como él dice lo siguiente, dice, esta leve tribulación momentánea no se compara con el mayor peso de gloria que ha de manifestarse en mi vida. Mira cómo lo hace él reduce una tribulación y dice, esta leve tribulación momentánea no se compara con el mayor peso de gloria que ha de manifestarse en mi vida. El apóstol Pablo no estaba viviendo un cagüín, el apóstol Pablo no estaba viviendo un contexto, no es que este habló de mí o que este otro dijo otra cosa, es que quedé sin trabajo, es que me bajaron el sueldo. No, él estaba siendo perseguido, él estaba encarcelado, a él lo estaban matando y él dice, esta leve tribulación momentánea no se compara con el mayor peso de gloria que ha de manifestarse para mi vida. El día que estemos con Jesús vamos a dejar todo al lado y vamos a decir, hey, valió la pena vivir procesos difíciles, valió la pena enfrentarme en contextos difíciles a situaciones completamente extremas, difíciles, pero valió la pena porque yo estoy con mi amado, yo estoy disfrutando de mi amado. Y sabes que la Biblia nos muestra diferentes ejemplos de adoración y algo que me encanta es el libro de Juan capítulo 4 verso 23, es Jesús hablando con la mujer samaritana, es Jesús hablando con esta mujer pecadora y esta mujer le está hablando a Jesús y le dice, hey, los judíos dicen que se adora de esta forma y los samaritanos dicen que de esta otra, algunos dicen que en este monte y otros dicen que en este otro, pero Jesús le dice, hey mujer, tranquila, se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. La palabra espíritu en este versículo es una palabra griega que significa neumonai, se traduce de esa forma, no sé si lo digo bien, pero algo así, significa aliento, mi expirar, mi aliento, mi forma de cantar, mi forma de adorar a Dios. Cuando digo, Señor, te amo, Señor, aquí estoy, aquí están mis manos, aquí estoy para darte mi vida, cuando lo decimos de la boca, pero la palabra verdad significa nuestra realidad, nuestro contexto de vida, cuando enfrentamos situaciones difíciles que no entendemos por qué nos están pasando, pero a pesar de eso decimos, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. El mismo Jesús
En el libro de Lucas capítulo 22, verso 42, Jesús estando en el Getsemaní, a punto de ir a la cruz, a punto de vivir el momento más difícil de su vida, dice: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque cuando nosotros entendemos qué es lo que es la adoración, podemos darnos cuenta y poder ser puentes para que otras personas sean bendecidas. El mismo Jesús, en un contexto de vida difícil, dice: Señor, Padre, si es tu voluntad, haz posible que sea salir de este momento de dificultad, haz pasar de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. La palabra adoración en el diccionario de la Real Academia dice que es amor al extremo a algo. Amor al extremo a algo. Y eso es lo que tú y yo necesitamos tener hacia Dios. Un amor al extremo. Que estemos dispuestos a vivir cosas extremas por amor al que nos amó. Y sabes que me encanta que a pesar de que Jesús en ese momento él estaba sufriendo, dice que empezó a sudar y a llorar lágrimas de sangre. Mira lo que nos dice el libro de Isaías profetizando acerca de Jesús. Isaías capítulo 53, verso 11. Dice: cuando vea lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho, y a causa de lo que sufrió mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Jesús muriendo en la cruz, quizás no entendiendo eso humanamente, pero cuando vea el fruto de su aflicción, cuando a ti y a mí nos vean entrando al cielo, va a decir: valió la pena mi sacrificio en la cruz, valió la pena haber muerto para que ellos puedan estar acá. Si tú quieres entregar una adoración extrema a Dios, empieza a amarlo, empieza a amar el contexto en el que estás, porque todo proceso es un progreso para alcanzar más conocimiento de Dios y poder llegar a un amor al extremo, que estemos dispuestos a darlo todo por Jesús. Así como a Abraham le costó entregar a Isaac en aquel momento cuando él tenía que entregarlo. Yo no sé qué es lo que tú tienes que entregar. Analízalo y pídele al Espíritu Santo que te diga qué es lo que tienes que entregar o en qué momento difícil de tu vida te encuentras para adorar, para sacar lo mejor. Pero recuerda esto: cada proceso es un progreso en el reino y en el conocimiento de Dios. Dios te bendiga.